Bueno, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos y cada uno en esta hermosa mañana. Déjenos saber. Gloria a Dios, aleluya. Zoé. Buenos días a todos. Estamos contentos por un día más que Dios les ha permitido, nos ha permitido estar de pie. Para compartir esta hermosa bendición. Buenos días a todos y cada uno. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Espero que se hayan levantado en victoria. Se hayan levantado. Usted bendiga Lini, usted bendiga Emisora Restauradora, y Dios bendiga Margarita Caica. Dios bendiga a todos, Amanda y cada uno, Nina. Espero que, como le estoy diciendo, estén en victoria, estén de pie. Dios te bendiga a Lois, Dios bendiga a Erika, Dios bendiga a Carmen Marrero. Pido oración por mi familia, Calderón Marrero, por salvación, que Dios los liberte. Dios te bendiga, Andrés hoy. Carmen, si tú le crees, para el que cree, todo es posible. Carmen Marrero. Oración y ayuno. Rodilla. Oración y ayuno. Y verás la victoria en tus manos. Así que no te despegues de este día de hoy, que de eso venimos a hablar. De eso venimos a hablar. No te despegues, Carmen, que de eso vamos a hablar en este día. De los secretos, ¿verdad? Que utilizamos para el campo de la liberación y para muchas cosas más. El secreto principal. Así que no te despegues, dale a compartir y verás la victoria como te la entregará Dios en tus manos. Vamos a compartirlo en nuestro Facebook regular. Amén, para así, amén, dar comienzo mientras nuestra amada esposa los saluda. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Una mañana más, como siempre digo, estamos en victoria, porque estamos de pie, amén, porque respiramos un aire más de vida en esta mañana y le damos gloria a Dios y gracias al Señor por eso, porque su misericordia nos ha alcanzado un día más, amén, y estamos fortalecidos, estamos de pie y estamos en victoria, amén. Saludamos a todos los que se conectan en esta mañana. Han vencido en todos estos días, han sido fieles ahí a cada enseñanza. Y hoy venimos con una enseñanza muy bonita. Lo importante que es la oración en medio del creyente, en medio de cualquier ministerio, en medio de una iglesia, en medio de todo lo que hacemos para el Señor, lo importante que es la oración. Y venimos con dos testimonios que nos cuenta el evangelista Carlos Anacondia, un testimonio muy bonito, porque él desde sus comienzos Dios le dio la instrucción que esa era la clave para él ser productivo en el ministerio, para tener éxito en el ministerio y poder alcanzar a esas almas, era la oración. Y así él mismo lo testifica en su libro, amén. Así que los saludamos a todos, estamos en esta hora de pie, listos para depositar lo que el Señor ha depositado en nuestro espíritu. Así mismo es, amada esposa. A veces
pensamos de que porque Dios nos utilice, porque Dios nos lleve a diferentes lugares, eso conlleva un sacrificio primero y también conlleva a un secreto con Dios muy íntimo y muy especial. A veces muchos piensan que la victoria es el día que viste el resultado en un culto en tu iglesia, en una actividad que tú hiciste, en un evento. Muchos piensan que la victoria fue entregada ese día. No. Tuviste los resultados del tiempo que tú estuviste de intimidad, de sometimiento con Dios, en preparación a esa actividad, a ese culto, a ese momento que tú te preparaste para hacer la voluntad de Dios. Ese tiempo que tú sacaste para Dios en lo oculto va a tener una recompensa. Pero Dios entrega las victorias espiritualmente hablando, conforme a cómo tú las pelees, conforme a cómo tú las batalles. Y de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Estamos esperando que ya vemos 26. Ya vamos a orar. Vamos a orar vamos a orar para aprovechar el tiempo. Amén. Este último día de estos estudios. Para entrar en otras preparaciones. Ministerial también para este fin de semana. Así que vamos a orar. Dale a compartir. Así que Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, Jesús. Gracias por este hermoso día. Un día más. Jueves 26 de enero. Gracias porque te place darnos la oportunidad de respirar, de estar de pie. Gracias por darnos la oportunidad de una vez más estar en sintonía, estar activo, estar en vivo para la gloria de tu nombre, Jesús. Gracias porque tú nos guardas. Aleluya. Tú nos fortaleces. Tu mano está con aquel que cree que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Poderoso Dios, aleluya. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Santo. Tú me librarás del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas me cubrirás, y debajo de tus alas estaré seguro. Tu palabra nos enseña, tu palabra nos relata de que el que habita bajo tu presencia, el que habita bajo tu gracia, bajo tu amor, el que habita bajo tus brazos, bajo tus alas, está seguro, está guardado, está protegido. Está en una protección especial. Santo eres Jesús, aleluya. Pero hay que habitar en ella. Hay que habitar en ella para poder ver eso manifiesto. Hay que creerlo para verlo manifiesto. Hay que vivirlo para verlo manifiesto. Yo te pido, Jesús de Nazaret, Dios eterno y maravilloso, que tú sigas guardándonos en todo momento, protegiéndonos, cubriéndonos.
de todas las acechanzas del maligno. A todo y cada uno de nosotros que hemos entrado en esta profundidad, en esta preparación para lo que es el ámbito espiritual, se han destapado muchas cosas que no todo el mundo Santo eres, Jesús. enseña, no todo el mundo habla. Pero como nosotros creemos en un Dios de ese que el libro de Job nos enseña que cubre. Sí, porque cuando Satanás fue a la presencia de Dios, a tu presencia, Dios Todopoderoso, tú le dijiste a Satanás, no has visto, no has considerado a mi siervo Job. No hay un hombre como él en la tierra, temeroso de Dios, fiel, apartado del mal. Y Satanás ya le había echado el ojo a Job, porque le dijo a Dios, te dijo a ti Dios Todopoderoso, si le quitas el cerco, la cobertura que tú le tienes, yo lo puedo tocar. Aleluya. Si tú le quitas esa cobertura, esa protección que tú le tienes, yo lo puedo tocar y tú vas a ver cómo te maldice. Señor, eso es una cobertura en el ámbito espiritual que cada uno de nosotros tenemos el beneficio y la capacidad de provocar esa cobertura en nuestras vidas día tras día. Aleluya. Señor, porque Gracias, esa cobertura ande con nosotros y que en ningún momento, Señor amado, que en ningún momento desaparezca de nuestras vidas. Que esa cobertura, Dios eterno, que tu presencia causa en cada uno de nosotros, ande de día y ande de noche en nuestras vidas. Lo creemos en el nombre de Jesús. Que en esta mañana este estudio de lo que es la oración, amarrado al campo de liberación, sea de bendición, sea de anhelo y sea de refrigerio para todos Poderoso y cada uno de Señor, nosotros en aleluya. esta hermosa mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cuando vamos al libro de Mateos capítulo 6, libro de Mateos capítulo número 6. Del verso 5 en Aleluya. adelante. Dios te bendiga, Yanis. Espero que estés bien. Del verso 5 en adelante dice Jesús y la oración. Entonces te da unos tips, te das unos puntos, porque como hablábamos, cuando tú vas a levantar un evento, tú vas a levantar un culto, tú vas a hacer algo para Dios. Eso nace primero en las oraciones. Eso nace en la preparación. Eso nace en tú ponerle eso en las manos de Dios, para que Dios te pueda dirigir y para que Dios te entregue la victoria espiritual, para tú ver la victoria con tus ojos en el momento o en el día. Entonces, cuando tú vas a ese libro de Mateo capítulo 6 verso 6, mira cómo dice: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en público. Aleluya. Entonces, cuando tú te metes en esta palabra, te está dando, Dios te está dando un secreto, Jesús te está dando un secreto para tú obtener tus victorias. Amén. O sea, cuando yo voy a hacer un evento evangelístico,
Todo nace en las rodillas. Una preparación de un mes y medio, todo el mundo orando, todo el grupo, el staff de trabajo orando para pelear esa batalla para ese día espiritualmente con nuestras rodillas, para que Dios revele lo que nosotros hicimos en el secreto. El día y el momento recibamos en público lo que peleamos en el secreto. Mira qué lindo es Dios. Él quiere primero que tú pelees tus cosas en secreto. Por eso es que cuando la sierva puso oración por mi familia, liberación, yo le dije, no te vayas, pelea en lo secreto ante la presencia de Dios por tu hijo, por tu familia, por tu esposo, por todo lo que te rodea, en el secreto con Dios, en la intimidad con Dios, calladita, tú y Dios. Y luego tú vas a ver cómo Dios te lo recompensa en público, cómo Dios te lo entrega cuando menos tú te lo esperes. Tú ves cómo Dios va a obrar cuando menos tú te lo esperes. Pues todo eso conlleva a estos ministerios evangelísticos, el de nosotros, el de Eddie, el de Anacondia, todos los ministerios que hacen eventos, conlleva una preparación antes para poder ver la victoria en ese día. Pero aún en el día del evento también hay unos tips que te ayudan. Y este hombre Anacondia nos sorprendió cuando leí esta parte de ayer de lo que él hacía en medio de la campaña para poder lograr, para poder ver mayor la mano de Dios, para poder ver milagros, prodigios, sanidades, o sea, cosas grandes y maravillosas. La oración era muy importante aún en el día de ese evento, aún en el momento que se estaba predicando la palabra. Y eso a mí me sorprendió. Eso a mí verdaderamente como dicen en buen puertorriqueño, me voló la cabeza. Porque son tácticas que son buenas para uno aplicarlo, yo por lo menos personalmente. Y eso nos ayuda a poder ver más la mano de Dios y las grandezas de Dios. Pero todo nace en nuestras rodillas, peleando la buena batalla para ver la gloria de Dios manifiesta cada día que tú quieras hacer algo para Dios. Nuestra amada esposa. Amén, eso es así. La oración es importante tanto como cada cual que tiene un ministerio, ya sea evangelístico, pastoral, misionero, todo lo que nosotros hagamos por el Señor, pero también es muy importante en el ámbito personal. Sabemos que enfrentamos diferentes situaciones, batallas en nuestra vida personal, y la oración es tan importante. Y así como hablaba nuestro hermano Waldemar, el evangelista Anacondia nos relata un testimonio muy bonito. Él habla en su libro que en una ocasión un matrimonio misionero deseaba viajar para Argentina para poder ir a una de sus campañas, porque ellos habían escuchado la manifestación que allí se movía. Ellos habían escuchado los milagros, las liberaciones y todo lo que ocurría, las multitudes que este evangelista estaba trayendo y las campañas poderosas que ocurrían en ese lugar. Era una revolución que estaba ocurriendo en Argentina a través de este evangelista Carlos Anacondia. Y dice que ellos llegan a Argentina y la noche del evento ellos se adentran hacia la multitud sin ellos haber hablado con nadie, ni haber conversado con nadie. Aquella inquietud que ellos tenían, porque ellos tenían el deseo, la inquietud de saber
¿cuál era el motivo de que este evangelista tuviera tanto éxito y tanta, ¿cómo puedo decir? El respaldo de Dios en estas campañas? Eso a ellos lo inquietaban. Ellos llegaron a ese lugar a ver qué era lo que hacían allí, que tenían estos resultados. Entonces ellos dicen que ellos se meten entre la multitud, y de momento se le acerca un varón, una persona que ellos no conocían. Y ellos dicen que ellos se le acerca a este individuo desconocido, y sin ninguna presentación, sin ninguna conversación antes, le hace esta pregunta: ¿quieren conocer el fundamento de esta victoria espiritual? Y dice en la narrativa que ellos contestan inmediatamente sí, y se quedan asombrados porque dice, pero es que él no sabía nada, nadie sabía nada más que esto era alguna conversación que habíamos tenido nosotros. Pero ellos siguen a este desconocido y él lo sigue guiando entre la multitud, abriendo paso hasta que llega detrás de la plataforma donde se está predicando. Y ellos dicen que cuando ellos miran debajo de la plataforma, ellos se encuentran a cientos de personas que llevaban muchas horas, gloria a Dios, aleluya, en una intercesión profunda. Ellos estaban orando, llorando, clamando, gimiendo junto a la esposa de Carlos Anacondia, que ella misma los acompañaba en ese momento. Y dice la narrativa que ellos cuando vieron esto, se quedaron sorprendidos, y este individuo les dice que nunca lo habían visto y después se desapareció y nunca lo vieron más. Él le dice: he aquí el secreto. Se fue la persona y ellos no volvieron a verla. Entonces Anacondia testifica que Dios le mostró desde el principio, que Dios lo levantó como evangelista, que la oración y la intercesión profunda era vital para que ellos pudieran tener esta victoria espiritual que el Señor mismo le daría a través de la oración. Esto es algo muy... Verdaderamente, yo que hago muchas actividades, ¿verdad?, con nuestro ministerio, ¿verdad?, que verdaderamente me impactó y me dio una enseñanza y un plan, porque hay momentos que uno llega a lugares y son lugares que están verdaderamente oprimidos. Hay lugares que tú sientes la opresión, ¿verdad?, del maligno ahí acechando, esas opresiones ahí que uno tiene que pelear con todo eso para poder, ¿verdad?, predicar la palabra y tener éxito, salvar almas para Cristo. Y cuando tú ves este tipo de tips, este tipo de enseñanza, tú dices, wow, te da para tú planificarte mejor de hoy en adelante. O sea, te enseña de lo importante de lo que es tener personas intercesoras que intercedan en el espíritu por amor a las almas, para que Dios haga milagros y prodigios. Sí, porque eso es lo que hacían ese grupo de personas. Eso eran los provocadores que estaban ahí gimiendo, llorando en el espíritu, para que las vidas fueran libres, para que las vidas sean sanas, para que Dios pueda utilizar al predicador. Ese es el motor. Detrás del altar, detrás de la tarima donde se montaba para predicar, él tenía un grupo que estaba clamando para el cielo para que lloviera milagros, prodigios y salvación del cielo para acá, y el respaldo de Dios estuviera ahí. Entonces el que conoce de esto, el que está en el espíritu, el que conoce, tiene que decir, válgame, qué clase de enseñanza, la verdad que
que Dios le dio a ese varón una sabiduría en ese tipo, porque eso tiene que ser algo sobrenatural. O sea, mientras tú estás predicando, tú tener un grupo, cientos de personas, como dice ahí, cientos de personas, allá atrás en el espíritu, detrás de ti gimiendo. Esa gente están provocando algo sobrenatural. Esta gente está provocando algo que te va a arropar hasta ti como predicador. No todo el mundo es intercesor. Lo podemos ser, pero no todo el mundo lo es. Porque para tú ser intercesor, tú tienes que sufrir aquello por lo cual tú estás clamando. Dice que ellos oraban, llorando, clamando, gimiendo. Amén. O sea que había un dolor, hay un dolor, aquel que intercede, tiene que haber un dolor, un sentimiento, tiene que estar envuelto ese dolor, ese sentimiento, esa compasión por aquel que está perdido, por aquel que está sin esperanza, por aquel que está sufriendo en el mundo. Y tiene que haber ese dolor en ti cuando tú oras, que ahí salen tus lágrimas, tus gemidos. Como decía el evangelista Gigi Ávila, su ministerio tuvo éxito. ¿Por qué? Porque este hombre, Gigi Ávila, se enfocaba en la oración también, en sus eventos, que incluso hizo un libro que se llama El Poder del Ayuno y la Oración, donde él relata por la palabra lo que es gemir en el espíritu por aquel que está en necesidad, no por lo que nosotros necesitamos. Sí, porque dice la palabra que cuando tú te encargas del reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. Cuando nosotros nos arrodillamos a pedir por el drogadicto, por el alcohólico, por el que está perdido, por aquel niño que no tiene padre, que sufre, por aquel niño que es maltratado, por aquella dama que está enfrentando violencia doméstica, por aquella niña que está siendo violada, maltratada. Cuando nosotros nos arrodillamos con un corazón contrito y humillado ante la presencia del Señor, sufriendo Señor, por esa vida que está en necesidad, hay contestación de Dios. Amén. Mientras tú estás ahí clamando, Dios se encarga de lo... Mientras tú clamas por esa vida, me da sentimiento. Porque muchas veces, cuando yo comencé en el caminar, yo le decía, Señor, enséñame a orar. Porque muchas veces nos encontramos y no sabemos cómo orar. Yes. Hasta que Dios mismo me fue enseñando. Y yo le decía, Espíritu Santo, yo no sé. Porque la palabra dice, no sabemos cómo orar, cómo pedir. Pero por eso entre el Espíritu Santo interceder por nosotros y nos enseña. Y cuando yo comienzo a orar, mientras Dios me fue guiando, el Espíritu Santo me fue guiando por medio de la oración, lo que a mí me funciona, yo cierro los ojos y yo comienzo a adorar al Señor. Y yo comienzo como que a transportarme en cada calle. Y comienzo a ver a los drogadictos. Comienzo a ver a los alcohólicos. Me transporto a los hogares y comienzo a ver esa familia disfuncional. Comienzo a ver a los niños sufriendo. Yo he testificado muchas veces que a mí Dios me sacó del alcoholismo. Y yo viví en carne propia lo que es un hijo sufrir por un padre alcohólico. Porque después lo pude ver en mis hijos. Entonces, así es como nosotros podemos clamar en el Espíritu. Cuando nosotros vemos y nos ponemos en esa situación y nosotros conocemos qué pasan, qué sufren estas vidas. Y así yo puedo clamar en el Espíritu cuando yo veo, me detengo a mirar cómo sufre esta vida, cómo está pasando esta vida, qué está sintiendo esta vida.
Porque no es solo orar por orar, sino tú saber por lo que tú estás orando. En la condición que se encuentran estas personas allá afuera perdidos. Anacondia testifica en su libro, en un momento, que el Señor le muestra como un terreno. Y él dice que este terreno estaba dividido por dos partes. Había una parte que estaba cercada, tenía pasto verde, pasto fresco, tenía árboles robustos llenos de frutos. Habían personas que comían de esos frutos, que reían, que gozaban y disfrutaban de todos esos beneficios. Pero en el otro lado de la cerca había un terreno árido, seco, donde el sol quebraba las piedras, donde no había agua, no había pasto. Y esas personas que se encontraban en ese lado tenían los labios partidos, estaban sedientos y miraban al otro lado deseando de eso que disfrutaban estas personas. Pero estas personas estaban enfocados en disfrutar en sus deleites. Y estas personas miraban sedientos, anhelando ni tan siquiera un poco de ese pasto fresco, de esa agua, de ese fruto. Y dice el evangelista Anacondia que el Señor le habla a su espíritu y le dice: este lado que el pasto está fresco es la iglesia, es el pueblo de Dios. Y al otro lado representa las vidas perdidas, hambrientas, sedientas de que alguien les hable. Sí, Señor. Pero la iglesia se ha enfocado en engordar ellos mismos, en comer y comer y comer. Y estoy hablando espiritualmente, no físicamente. Y nos encontramos sentados en las iglesias alimentándonos nosotros en cuatro paredes. Alábalo. Y los que están afuera están hambrientos, sedientos y no nos damos cuenta. Y desde el principio hemos dicho que este es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es sentarte en una banca y esconder tus dones, esto aquí, esconder tus talentos, aleluya, esconder lo que Dios ha depositado en ti. Sí, eso no es el evangelio. El evangelio es: el Señor te restaura, el Señor te capacita para después enviarte a aquellos que están perdidos, a aquellos que están sedientos, sin fe y sin esperanza. Ese es el verdadero evangelio. Sí, Señor, aleluya. Y en este tiempo nos encontramos encerrados en cuatro paredes. Espíritu Santo de Dios, aleluya. Y aquel niño que sufre, y aquel niño que sufre, que llora, aquel joven que no tiene amor, que está perdido en las calles. Bendito el nombre de Jesús. Aquella familia que sufre porque el padre es alcohólico, porque la madre es alcohólica. Aquella madre que llora por aquel hijo que está en las drogas. ¿Y qué, iglesia, con eso? Y es eminente, es necesario que la iglesia interceda, que la iglesia se mueva de la zona de confort. Sí, Señor, aleluya. Tenemos que sacudirnos, porque a mí me da tristeza. Mi espíritu se aflige ver gente llena de talento, Espíritu ver Santo gente de Dios, llena aleluya, de dones y están sentados como si conmigo no fuera la cosa. Espíritu Santo de Dios, aleluya. Y estamos llamados a ir y predicar este evangelio a toda criatura. Sí, el Señor nos ha dado una encomienda. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo con eso que el Señor te entregó? Bendito el nombre de Jesús, aleluya. ¿Qué estás haciendo con eso que el Señor te entregó y te puso en las manos? Espíritu de Dios, aleluya.
No es para que te sientes y digas: el Señor me ha dado lenguas, el Señor me ha dado dones, yo hago esto otro. Pero te estás moviendo. Estás siendo productivo en la obra del Señor. Maravilloso. Medita en esta mañana en eso. Porque nosotros aún haciendo, vamos a las calles, suplimos la necesidad, sí, pero llegamos en un momento que nos sentamos y decimos: no estamos haciendo nada. Porque aquel que tiene hambre y sed por las almas perdidas, por más que haga, se encuentra que no está haciendo nada. Porque entiende que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Nosotros estando trabajando, yo le he dicho al Señor: Dios mío, súplenos, me siento inútil. O sea, aún haciendo con lo poco que podemos hacer, yo le digo a Dios: me siento inútil. Necesito que tú hagas algo, que tú toques a alguien, que tú me abras una puerta gigantesca, porque yo me estoy sintiendo inútil y hay mucha necesidad. Ahora para Fiona se lo dije, porque Él conoce mi corazón. O sea, que yo me desvivo por cuando hay necesidad, cuando hay desastre en nuestro ministerio. Busca donde no haya para poder ayudar al que está en necesidad. Y le he tenido que decir a Dios que me siento inútil, porque yo le hablo a mi Dios con todo mi corazón, y Él conoce mis pensamientos y mis sentimientos. Porque es que uno tiene que amar al prójimo como nosotros mismos, lo dice la palabra. O sea, y la palabra te enseña que el que no cree por la palabra tiene que creer por las señales. Estamos viviendo unos tiempos que la iglesia, el nombre de la iglesia está manchado por sinnúmero de situaciones, por sinnúmero de charlatanes que han cogido este evangelio como si fuera un placer, como si fuera para sacarle el dinero. Y el verdadero evangelio, el que verdaderamente hace la verdadera encomienda de lo que Cristo dejó, también queda manchado. Pero tú sabes cuál es la diferencia. Cuando te ven trabajando y te ven, tu testimonio habla diferente a los que son unos mercaderes. Sundaya, Magua, Deoma. Cuando la gente te ve enfangándote en las zonas inundables, esos dicen: esos son verdaderos cristianos. Esos no son los que viven del evangelio, los que le quieren sacar dinero al evangelio. Esos son hombres y mujeres de Dios de verdad. Mira cómo se enfangan, mira cómo nos traen la ayuda en el momento indicado, mira cómo se preocupan, mira cómo se mueven, mira cómo prometen, mira cómo cumplen. Cuando te ven en la calle, saben quién tú eres. Si tú verdaderamente eres un hombre y una mujer de Dios, o eres del montón de esos que están dañando el evangelio. Pero este es el evangelio: predicar la palabra, pero a la misma vez queda llevarle señales a las vidas afuera. Que si tú ves una necesidad, súplela, y tú verás a ver la mano de Dios. No es tan solo coger un micrófono y predicar. La Biblia te enseña que te acuerdes de las viudas, que te acuerdes de los presos. La palabra te enseña de tantas cosas. Entonces, cuando tú oras a Dios, cuando tú estás en la intimidad con Dios, que tú le dices a Dios, porque por lo menos yo se lo digo: Dios mío, ¿qué vidas están en necesidad? Dios mío, ¿dónde tú quieres que vayamos a hacer tu voluntad? Dios mío, muéstrame, revélame. Un tiempo atrás Dios me dijo, la palabra dice que te acuerdes de las viudas. Y busqué rápido en la Biblia, ¡pum! Y encontré que me acuerde de las viudas. Me acuerdo que para ese tiempo nuestro ministerio estaba bien activo, levantando fondos en Puerto Rico, haciendo car wash, porque estábamos bien activos en las calles. Fue un año de mucha producción, amén, activo en las calles. Y el Señor me dijo: acuérdate de las viudas.
Y empiezo yo a hacer mente de la viuda de mi viuda. El mismo Dios me puso una viuda en mente que es viuda y tenía una hija con problemas psiquiátricos. Y no trabajaba y estaba en andador. Y yo preparé un sobre, le dije a mi esposa, saca tanta cantidad. Y esperé el tiempo de Dios, y el día de las madres, Dios me inquietó en llegar a esa casa. No la conozco, no, a lo mejor me había visto de lejos. La llamé y se asomaron a asustar. Mi esposa fue conmigo. Le dije, Dios le bendiga, le vengo a traer un regalo de Día de las Madres. Y ella se quedó así como asustada y llamó a la muchachita que tiene problemas psicológicos. Y vino a las millas y cogió el sobre así rápido, pum, y se fue para adentro. Y yo le dije, que Dios te bendiga y acuérdate que Dios te ama y que Dios se recordó de ti. Y me fui. No pasaron 4 minutos cuando mi Facebook estaba sonando. Una hija que está, ¿verdad? No tiene ninguna condición. ¡Ting! Solicitándome por Facebook y dándome las gracias por el gesto que había hecho con su mamá. O sea, son necesidades y son cosas que van a elevar tu testimonio. Porque hoy en día, como estamos viviendo y las cosas que están sucediendo, el evangelio se está manchando, pero todavía quedamos gente leales, gente reales, gente que vivimos la palabra como se debe vivir, gente que vivimos en ayuno, en oración, gente que practicamos la misericordia, que practicamos el amor, que practicamos el hacer como Jesús hacía. Todavía hay muchos en Puerto Rico y en el mundo entero que se desviven por a la necesidad, y ese es el verdadero evangelio, y ese es el que la gente busca y el que la gente mira. Pero todo nace en la oración. Amén. Todo nace en la intimidad. Amén. Todo nace en el sentimiento que tú tengas. Mira, yo felicito allá en Waterbury, Connecticut, a Julio y a Kiria y a todo el grupo de trabajo y la familia. Esa gente se desviven con los deambulantes. Allá le llaman los homeless, si no me equivoco. Se desviven por ellos. O sea, y le dan comida, les dan sopa. En el tiempo de frío les regalaron frisas para que se arroparan. Consiguen jaques, llevan el que quiera y tiene la necesidad de cambiar, los llevan bien lejos a un hogar de rehabilitación. Siempre están ahí, porque es que el evangelio es parte de todo esto. No solamente es predicar y predicar y predicar y predicar y predicar, pero ¿y dónde está? ¿Dónde está lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que a veces soltar el micrófono y verdaderamente hacer el trabajo personal. Tú tienes que verdaderamente preocuparte por lo que está a tu alrededor, que verdaderamente necesitan verte en persona. Que tú practiques la palabra de Dios. Todo nace en las rodillas. Ahí es donde nosotros, donde el Señor nos da la dirección, por medio de las rodillas. Dígale al Señor, Señor, ¿dónde tú me quieres llevar? Llévame donde está la necesidad, ábreme las puertas necesarias para yo poder bendecir a las vidas, para yo poder ser de bendición a aquel que necesita. Pero si no hay esa intimidad, Dios está buscando mujeres y hombres del Señor en ayuno, en oración, sí, Señor, en intercesión, para buscar a aquel que está perdido, sí, Señor, aquel que necesita tu mano, porque eres tú el instrumento que Dios ha marcado desde el principio. Eres tú. Tú no tienes que tener un llamado a pastor. No tienes que tener un llamado evangelista, porque esa es la mala maña que tiene el pueblo de Dios, que si no es con un micrófono en las manos no hacen nada. Pero está el humilde, el que es servidor, calladito, y hace más que aquel que tiene un micrófono. Y dice la palabra que mayor es el que sirve que el que recibe. El que sirve recibe más de Dios que el que no sirva. Lo que no sirve, no sirve. Yo prefiero El que no sirve, no sirve. Yo prefiero estar llevando el alimento al que necesita, orando por aquel que está en necesidad, que tener un micrófono en las manos. Sí, Señor. Y hoy en día el evangelio se ha convertido en un protagonismo.
en mucho show, en mucho esto, mucho lo otro, y las vidas se van iguales. No ven el testimonio en la iglesia porque es que todo se ha convertido, como pusieron por ahí, una competencia. Amén. Y mientras nosotros nos estamos peleando y estamos compitiendo, ¿cuánto se me llena a mí? ¿Cuántas personas llegan? ¿Cuántas ofrendas recojo? ¿Cuántos miembros tengo? Mientras nosotros perdemos el tiempo en eso, Satanás está tomando ventaja allá afuera. Amén. Y entonces, esto ocurre cuando hay un pueblo falta de oración. Porque la oración es que Dios te habla y te revela y te indica y te muestra y te da instrucciones. Cuando tú vives una vida de oración, tú aprendes a escuchar la voz del Espíritu de Dios. Cuando termines, para dar un ejemplo con la palabra. Cuando tú llevas un enfoque de búsqueda con Dios, tú mismo empiezas a escuchar a tu Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo. Le he dicho en todo este tiempo que ese es el teléfono espiritual, que Dios te habla al Espíritu Santo y no al corazón, porque el corazón es carne. Lo dije en unos programas atrás, hicieron hashtag y todo. Y entonces, ¿pero qué te lleva a tú aprender a escuchar la voz de Dios? La intimidad con Dios, el hablar con Dios y hacer silencio. Porque no es orar y hablar como el papagayo. Tú tienes que haber momentos que tú tienes que hacer silencio de rodillas en la presencia de Dios para tú aprender a escuchar la voz del Espíritu de Dios. Y muchas veces Dios habla para suplir necesidades. Yo me acuerdo desde mi comienzo que Dios me daba unas cosas que uno no entendía, pero los que estaban conmigo seguían mis pasos. Michelle está ahí. Yo me acuerdo que para mi primer evento Dios me dijo: vas a hacer café y vas a regalar café frente a tu casa. Tú el que pase regala café. Y vino Michelle Miranda y dijo: yo voy a poner los pan. Y sacamos una mañanita, como mi suegro, donde nosotros vivíamos, era una principal en el Pueblo Dorado. Y empezamos a regalar café y pan. Y estuvimos ahí repartiendo café y pan. Fuimos al hospital, repartimos café y pan. Todo el mundo pensaba que estábamos vendiéndolo, ¿no? Regalados para todo el mundo y invitándolos para mi primer evento cuando Dios me mandó a levantarme como evangelista. Fue algo muy hermoso. Me acuerdo que pasó una guagua del municipio con empleados municipales y los paré a toditos. Se les dio café, se les dio pan. Y creo que teníamos una bocina puesta y ellos estaban pintando. Y creo que yo estaba hablando por micrófono. Y entre medio de esos 5 había un varón que estaba apartado. Se había bebido el café, se había comido el pancito y se pararon más adelante a pintar una pared de un lugar municipal. Y pegó el Espíritu de Dios a trabajar con él. Y a trabajar con él. Y a trabajar con él. Y tú sabes qué tuvo que hacer el muchacho: reconciliar su vida con Dios. Por el cafecito, por el pan. Y por haber orado por él, parece que el Espíritu lo cogió. Y lo empezó a estremecer, la conciencia le empezó a trabajar. Y pegó a llorar mientras pintaba. Y como había el jefe, el supervisor era cristiano, le sirve al Señor. Él le dijo: yo necesito reconciliarme con Dios. Y me llamaron por teléfono. Y por teléfono le hicimos la confesión de fe. Y estuvo en mi evento en mi primer levantar. Él estuvo allí bien vestido, con su corbata. Pero todo nació con un pan y un café. Y a Dios le plació rescatarlo. Y sin número de cosas que si yo empiezo a certificar para Huracán María. Cuando yo le dije al Señor: me siento inútil. Hay demasiado y no tenemos nada. Y junto a Michelle Miranda, Dios nos abrió una puerta que después no cabían las paletas. Yo tenía que buscar troces
porque había un almacén que nos estaba dando por paleta agua, comida, de todo. En mi casa llegaron a haber 15 paletas de comida, de agua, de todo, porque Dios abrió las puertas, porque sabía que nuestro corazón, en sus sentimientos, era suplir y hacer la voluntad de Dios. Y de lo inútil que me sentía, después lo pasé a tener trabajo de más en la obra de Dios, y hasta que no se repartió lo último no estuvimos tranquilos, porque Dios conoce el corazón. Pero todo nace en las rodillas, en la oración. Nuestra amada esposa. Amén. En Lucas 18, capítulo 18, verso del 9 al 10, verso del 9 al 14, nos narra la parábola del fariseo y el publicano. Zoe. Y dice de la siguiente manera, Lucas capítulo 18, del 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, hoy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y así hay muchos en este tiempo. Sí, Señor. Muchos fariseos que lo que hacen es buscando su propio deleite, que lo que hacen es vanagloriarse de ellos mismos. Pero yo sé que todavía hay un pueblo que no ha doblado su rodilla a Baal. Todavía hay un pueblo que tiene hambre y sed por aquello que está en necesidad, que busca las cosas del reino, que busca la justicia de Dios. Sí, Señor. Que se desvive por aquellos que se pierden. Todavía hay pueblo que busca el beneficio de las almas y no el beneficio de ellos. Necesitamos, pueblo de Dios, oración. Por medio de la oración, Dios los va a dirigir donde verdaderamente está la necesidad. Sí, Señor. Dios te va a guiar en medio de la oración para que tú no clames por tu propio beneficio, sino por aquel que necesita. La oración te mantiene cerca de Dios. La oración te mantiene cerca de Dios, porque en el que tú tienes que confiar es en Dios. En el que tú tienes que confiar y enfocarte es en Cristo Jesús. Porque ¿quién fue el que dijo: toma tu cruz y sígueme? ¿Quién dijo que seamos imitadores de Él? Fue Cristo. Porque Él te manda a enfocarte en Él. ¿Y cómo tú te enfocas en Él? A través de la intimidad con Él, a través de la oración con Él, tú aprendes a conocer a Dios. Tú aprendes a conocer al Espíritu Santo. Y tú pegas a través de la oración a confiar totalmente en Dios. Porque hoy en día juzgan al pastor que cae, al pastor que falla. Pero es que todos en el mundo fallan. Los políticos te fallan y tú crees en él. Tú votas por él y te falla, te roba. Te falla como hombre que le diste la confianza, le diste el voto y te falla. Pues así mismo como en el mundo hay gente que falla, también en el cristianismo, en el evangelio, hay gente que falla.
¿Por qué? Porque viven una vida descuidada. Pero no porque él falló, yo voy a fallar. No porque él falló, yo soy el mismo. Porque tú no sabes qué vida espiritual tenía él o qué vida espiritual tengo yo. Es lo mismo. Hay políticos buenos y hay políticos malos. Pues hay políticos que han demostrado que tienen un testimonio intachable y que han trabajado para el pueblo. Hay pocos, pero los hay. Pues lo mismo es en el evangelio. Entonces, que hay una persona en el evangelio y ahí comparan a todo el evangelio completo. Pero no saben que aún en la tierra hay personas buenas que no le han hecho daño a nadie, que lo único que le falta es tener a Cristo en su corazón. Hay gente que no le sirven a Dios y se preocupan le dan comida al deambulante. Hay gente que no van a una iglesia y ayudan al necesitado. Lo único que le falta es la herramienta de su salvación. Pero son gente buena, gente respetuosa, gente amorosa, que aman al prójimo, que se preocupan por su vecino. Los hay. Pues así mismo es el evangelio. Hay gente que cae, hay gente que se estrella, hay gente que falla, hay gente que roba, pero todavía habemos gente buena que vive en oración, en la comunión de Dios y que se deja dirigir por el Espíritu Santo de Dios, por la necesidad, por las almas, por tu familia, por tus hijos. Todavía vemos gente que se le puede creer lo que se le predica. Porque viven una vida de oración. Cuando tú vives una vida de oración, vives aprendiendo más de Dios cada día. Entonces, ya tenemos poquito tiempo. ¿Qué es lo que nosotros queremos transmitirte en esta mañana? Que tú entiendas que la oración es vital. No puede fallar. Y esta oración tiene que ir acompañada con gemidos. Porque la palabra lo dice. Con gemidos en el espíritu. ¿Por qué? Por aquel que está en necesidad. Tú quieres ver en una campaña que las vidas se salven. Tú quieres ver vidas a los pies del Maestro. Tú quieres ver almas libertadas. Tú quieres ver la mano de Dios obrar en milagros, prodigios. Tiene que haber una oración en gemidos. Amén. Dice la palabra: lo que sembraremos con lágrimas, con regocijo segaremos. Escúchalo. Los que sembraron con lágrimas, Amén. con regocijo segarán. Cuando nosotros gemimos con lágrimas, con dolor, como con dolor de parto, por aquel que está perdido, vamos a recoger con regocijo. Sí, vamos a ver el fruto de esa oración en el Espíritu. Y en este tiempo Dios busca el pueblo que se humille en oración, a clamar por la verdadera necesidad. Amén. Te voy a leer este testimonio para así ir despidiéndonos. Dice Anacondia: fue en un tiempo de intercesión, y antes de leer voy a dejar algo en claro. Esto no se trata de cuánto tiempo yo estoy orando, cuántas horas, cuánto esto, porque hay personas que no conocen todavía y están comenzando. Esto no se trata del tiempo, sino de la calidad que tú le des a Dios en ese tiempo. Porque puedes estar 3 horas y lo que repite es palabras vanas.
como puedes estar 1 hora llorando y gimiendo, es más productiva que esas 3 horas de repeticiones vanas. O sea, que no es el tiempo, es la calidad que tú le das en medio de esa oración al Señor. Y dice Anacondia en su libro, fue en tiempos de intercesión cuando Dios me mostró una visión. Ve por qué es importante tú, ministro del Señor, tú, siervo del Señor, irte a la oración, porque ahí es donde el Señor te va a mostrar. Donde Dios revela. Donde Dios te revela, donde Dios te guía, donde Dios te abre puertas. Y dice, fue en un tiempo de intercesión cuando Dios me mostró una visión. Veía ante mí un globo terráqueo de aspecto gelatinoso, que latía como un corazón. Desde el interior de ese pequeño mundo salían alaridos, gritos de terror, de pánico, de dolor, de desesperación, gritos de alguien que era violado o que estaba muriendo, clamores y alaridos de todo tipo y calibre. En medio de todo eso, oí una voz que me dijo, el mundo gime. ¿A quién enviaré? Escucha bien. En medio de esos clamores y esos gritos que él escuchaba, escuchó una voz que le dijo, el mundo gime. ¿A quién enviaré? 3 veces consecutivas escuché esta voz y el mismo llamado. 3 veces consecutivas escuché la misma voz y el mismo llamado. Recuerdo que en ese momento, luego de escuchar por 3ª vez la misma pregunta, dije, Señor, envíame a mí, yo iré. Bendito Jesús, aleluya. Por supuesto, no me imaginaba lo que iba a pasar posteriormente. Simplemente dije, Señor, envíame a mí. Dios sigue con esa misma expectativa, buscando gente que esté dispuesto a sacrificar su tiempo, no solo para predicar el evangelio, sino para interceder, para gemir, clamar, llorar por aquellos que están en necesidad. Aleluya. La Biblia enseña que el propio Jesús, a elevar su oración al Padre, lo hacía de esta manera. Hechos capítulo 5, verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El mismo Cristo dando ejemplo. Sí, Señor. Con súplica, con gran clamor, con lágrimas al Padre, porque reconocía que era el único que podía hacer algo. Tomemos como sumo ejemplo a nuestro Salvador y comencemos a orar, a clamar, a gemir, a llorar con gran clamor y lágrimas por aquellos que se pierden. Aleluya. No dejemos pasar un solo día sin que esto sea una realidad en nuestras vidas. El mundo gime. ¿A quién enviaré? Aleluya. Amén. Así que Dios ha hablado en esta mañana. Dios ha sido de bendición en esta hermosa mañana. Dios ha sido maravilloso en esta mañana. Este último día de semana de lo que ha sido este estudio de campo de liberación.
Espero que haya sido de mucha edificación. Espero que haya sido de mucha enseñanza para todo aquel que tiene el anhelo de aprender en este campo. Hay personas que tienen libretas con muchos apuntes, nos llena de regocijo, de alegría. Nosotros no somos nadie, somos siervos inútiles que queremos mejores personas preparadas para este campo que está haciendo tanto daño. Dios te bendiga, Yani. Gracias por estar en sintonía y conectarte. Otra compañera de nuestro trabajo. Qué lindo que te gozaste de esta hermosa palabra en esta mañana. Que hayan aprendido mucho. Verdaderamente, como les dije, ha sido sacrificado. Mira nuestras marcas aquí. Muchos días de poco dormir. Por estar orando, meditando en el Señor, pidiendo dirección. Pero de eso se trata este evangelio, del sacrificio, para luego tener las recompensas. Lo hacemos con gozo. Lo hacemos con gozo, con amor. Amén. Porque es un privilegio que Dios nos dio. De que muchos que a lo mejor no tenían unas herramientas, ahora las tienen. De que muchos que van a ser mujeres y hombres de guerra, que están creciendo en el evangelio, están creciendo con una herramienta que no es entregada ni enseñada en muchos lugares. Y verdaderamente que nos sentimos contentos ¿verdad? por el acojo que tuvo este estudio. Y le damos las gracias a todos y cada uno, ¿verdad? Por compartir, por conectarse, por compartir con nosotros, por enviarnos, ¿verdad? Por privado, felicitarnos, preguntándonos dudas. Nos tuvieron toda una semana y media activos, ¿verdad? Buscando contestación por la palabra. Toda la gloria es de Dios. Mañana vamos a descansar, ya que tenemos que prepararnos para el evento el sábado, donde vamos a estar ahí ayudando. Y el domingo yo voy a estar predicando en nuestra iglesia. Usted va a estar orando por nosotros este fin de semana. Que Dios nos dé la fuerza. Amén. Nos dé la victoria que ya está entregada. Y el lunes pues seguimos con lo que Dios ha de hacer. Yo diría, vamos a coger el lunes para preparar algo bueno. Y de ahora en adelante lo vamos a hacer por tema. Amén. Vamos a escoger unos temas que ya lo visualizamos y lo vamos a hacer por tema. Una semana tocamos un tema, la otra semana tocamos otro tema. Pero yo diría que podremos coger el día para nosotros prepararnos, ya que tenemos un fin de semana bastante productivo. El lunes lo cogemos para prepararnos y ya el martes pues estarán escuchando de nosotros por aquí nuevamente. Bueno, la jefa habló, pues hay que someterse a la ironía. Hay que ser sabios. El miércoles, pues no lo sabía porque me lo acaba de escribir esta mañana, Michelle Miranda va a estar con nosotros el miércoles. Amén. O sea que el miércoles volvemos a lo que es, ¿verdad?, el campo del estudio de liberación, porque va a estar Michelle Miranda, ¿verdad?, persona importante, clave también en el ministerio de Junior Candelita, que está activa actualmente, la líder. Y también tiene un testimonio porque ella experimentó una liberación, ¿verdad?, por el poder de Jesucristo. Ella experimentó lo que fue el poder de Dios en su vida para ser transformada hasta hoy. O sea, y esto es el miércoles. Esto es el miércoles, así que esto el martes comienza on fire, el miércoles sigue on fire, jueves y viernes. Esto se está poniendo bueno, se va a poner mejor. Por eso es que tú tienes que compartir nuestra página y nuestro YouTube. Ya en YouTube están los 7 días
Como le he dicho todos los días, los 7 días del estudio de liberación están en YouTube, nuestra página, que nos busca como Evangelista Waldemar Molina. Le das a seguir, le das a la campanita y ya este estudio de hoy, durante el día, estará subiendo en YouTube. Comparta nuestra página. Nosotros somos de los que nos estamos sacrificando para volver a levantar la página que nos hackearon. Luego de 7 años perdimos todo, pero eso fue parte de lo que me desmotivó un poco, pero gracias a Dios que este año, ¿verdad? Dios nos sacudió, nos estremeció y hizo que sacáramos el polvo de todo este estudio y volver de nuevo. Amén. Y con la ayuda de ustedes seguiremos hacia adelante trayéndole buen contenido, buenas enseñanzas, buenos estudios. Amén. Para seguir siendo de edificación en la tierra y de ser buenos cristianos, buenos evangélicos, buenos servidores de Cristo en la tierra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que tiene que activar cada uno de nosotros que amamos a Jesús y amamos a Dios por lo que hizo con nuestras vidas. Así que gracias por sus aportaciones, gracias por su ayuda, gracias por sus oraciones y gracias por estar juntamente con nosotros en todos estos días. Así que vamos a orar para así despedirnos y será hasta el martes. Martes a las 8:30 estaremos aquí. Miércoles viene nuestra hermana Michelle Miranda para que se goce, no se lo puedes perder, de lo que Dios hace en la vida de alguien que verdaderamente quiere cambiar y que se mete en la presencia de Dios para hacer su voluntad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por esta mañana, por este día hermoso, por esta gran bendición que tú nos permites de un día más, de traer esta hermosa enseñanza un poco diferente, pero estaba en los planes de tu Espíritu Santo, Señor. Yo sé que fue de mucha edificación, de mucha enseñanza, y gracias por tu presencia que nunca puede faltar. Gracias porque tu presencia, tus ríos de agua viva siempre están ahí presentes, demostrando de que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Solamente te pedimos que tú sigas, Dios amado, abriéndonos el entendimiento, guiándonos en el Espíritu para seguirnos preparando, para poder seguir alimentando a tu pueblo que está sediento, que quieren aprender más de ti, que quieren, Señor amado, aplicar más de ti aquí en la tierra. Y solamente a ti te damos la gloria. Bendice a todos y cada uno de los de Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero, por el poder de tu palabra. Que estos videos sigan corriendo, sigan enseñando y sigan, Dios amado, siendo de bendición al pueblo de Dios, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Señor, Santo, que tú le abras la iniciativa, el conocimiento, la sabiduría a todo aquel que quiera aprender más de ti para la gloria de tu nombre, Jesús de Nazaret. Solo te doy la gloria y la gloria es tuya por los siglos de los siglos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos el martes a las 8:30 aquí. Aleluya. Por esta tu página, Evangelista Waldemar Molina. Dios te bendiga. Que Amén. La paz de Dios sea con todos ustedes.